Las bellas artes en el Palacio de la Boira. Buenas tardes, señoras y señores, dama y caballero, distinguido público. He tenido el honor de ser invitado por la presidenta, doña Flori, a hablar un poquito sobre esto. Cuando doña Flori pide algo, no se le puede negar, por esos ojitos que pone y porque nunca pide para ella. No podía negarme. Este humilde servidor intentará hablar un poco de pintura como hilo conductor cronológico en el tiempo, hablando a la vez de determinados pintores en determinadas épocas, de determinadas obras e incluso de algunas anécdotas. Claro, después de estar con don José Luis Ordóñez y la otra escritora de ayer, Elena Márquez, que son dos gigantes. Elena Márquez ha quedado finalista en premios importantes, de los más importantes de España, y don José Luis, que presentó una conferencia hace poco. Bueno, don José Luis es un cráneo, es un crack, es algo fuera de serie. Lo último que presentó en la Casa del Libro, yo me hice fan suyo enseguida. Permitidme que dedique la conferencia, como no podía ser de otra forma. Yo soy fan de ella y ella es fan mía porque está aquí, a mi nieta Daniela. Muy bien. Comprenderéis que... Pensé cómo encajar esto y me ruboricé porque seguramente muchos de ustedes, por las obras que veo, saben más que yo de pintura. Hay cuadros magníficos, hacen una labor extraordinaria. Vi su exposición de los Reales Alcázares, la gran plaza de Sevilla, y exponer en los Reales Alcázares, en la tierra de Velázquez y Murillo y Valdés Leal, no es nada fácil. Créanme que el grupo de pintores de aquí son extraordinarios, así como sus obras, que cada una de ellas está basada en un libro que han leído, un poco mágicas. Y yo pinto cuadros, pero ustedes sí que saben pintar. Veo que hay aquí muchas mujeres, algunos sevillanos, zamoranos. Le doy las gracias a esos zamoranos también y a los sevillanos. Ustedes sí que saben pintar porque ustedes pintan el mejor cuadro. Ustedes, señoras, pintan un cuadro antes de tener el lienzo delante, durante 9 meses. Y cuando le presentan el lienzo, es decir, cuando nace el niño, pintan ese cuadro día y noche, invierno y verano, los 365 días del año. Y después de mucho pintarlo en cada momento de vuestras vidas, cuando están en el cielo, siguen pintando ese cuadro. Así que ustedes, mujeres, pintan con sentimientos. Yo tengo que conformarme con pintar con óleos, mucho peor que vosotras. Enhorabuena, madres, también a la mía, por tenerme aquí. El arte tiene muchos matices. ¿Por qué se pinta? Cuando el hombre satisface sus necesidades físicas, comer, dormir, relacionarse y reproducirse, se eleva sobre la materia, por encima de espacio y tiempo, y busca elementos emocionales. Y a partir de ahí nace la poesía, la música, la pintura, la filosofía o las religiones. Es una necesidad emocional expresarse por encima de la materia. Y eso todos los humanos, todas las razas, en todos los rincones y todos los tiempos han tenido necesidad de hacerlo. Tal vez por eso se escribe, se pinta, se compone, se filosofa, se reza, etc. Los materiales han cambiado. Se pinta sobre cualquier cosa. Sobre la piel están de moda los tatuajes. Siempre se han hecho tatuajes. Sobre los vagones de tren con los grafitis, al óleo, al témpera. Muchas de ustedes hoy han pintado en vuestra cara la mejor imagen, la del rostro humano. Ese rostro que ama, siente, llora, ríe y a veces consigue hasta ser feliz. Ustedes también sois pintoras. Se ha pintado sobre madera, lienzo, metal, paredes. Desglosaremos un poco estas cosas. Hace 27.000 años, ya en las cuevas de Lacaus, al sur de Francia, o en Altamira,
En el Paleolítico se pintaba con sangre, con arcilla, con cenizas, con pigmentos naturales, escenas de caballos, de búfalos, incluso muy esquemáticas, escenas de personas humanas. En Grecia, en el siglo IV a.C., se pinta negro sobre rojo en las vasijas de cerámica, después rojo sobre negro, y es curioso cómo los griegos van pintando diferentes escenas que tenían continuidad. Más tarde, los humanos parieron el cine, que no son más que diferentes escenas que tienen continuidad y cuentan historias. En aquella época, Galeno decía que había artes liberales como la gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la geometría, la música o la astronomía, y que había artes vulgares como arquitectura, escultura y pintura. Y en efecto, en aquella época estaban más desarrollada la escritura con la tragedia griega, Esquilo, Sófocles, Eurípides, o la escultura con Fidias, Escopas o Prasíteles. Más tarde, en tiempo de los romanos, a partir de los etruscos, bajo influencia griega, se pinta sobre todo los frescos. Cuando se descubre Pompeya, se ve, por ejemplo, que en uno de los tupanares, prostíbulos de aquella época, famosos, como quedó taponada la puerta por la lava, se han encontrado muchas escenas de sexo al fresco, como si dijéramos el preludio de la pintura al fresco. En Egipto se pinta, en este caso se tiene en cuenta la religión, es una pintura jerarquizada donde se pintan perfiles. Tenemos al faraón como elemento principal, después sus sirvientes. Normalmente se pinta de perfil, pero en algunos casos los hombros se ponen de frente. Es pintura para ensalzar a la divinidad. Si vamos a la época medieval, la mayor influencia es paleocristiana. Son alegorías, se pintan en las catacumbas, se hacen miniaturas en los manuscritos de aquella época. Son hojas de piel de oveja que algunos se conservan y ahora son joyas. Tenemos la pintura del prerrománico desde 1800 con la influencia del imperio de Carlomagno, la mozárabe bizantina con la influencia de Justiniano. Tenemos la románica. Llegamos, el latín se transforma en las lenguas vernáculas, se hacen murales, figuras esquemáticas. En los ábsides de las iglesias, sobre todo, se hacen figuras de piedra. Y dentro se hacen fresco, los pantócratos, Dios Padre al fresco, al lado la Virgen y los apóstoles. El mejor ejemplo de eso es San Isidoro de León. También se pinta el temple para los retablos. Se mezcla yema de huevo, actualmente a veces caseína, con los pigmentos y con agua. ¿Por qué yema? Porque es lo mejor para eso. La clara, seguro que algunas de ustedes saben hacer muy bien los merengues. No se utilizaba para pintar. Y viene el gótico, la época de las universidades, siglos XII al XVI. Se utiliza también al temple, al lienzo, se estiliza la figura, hay descubrimientos geográficos, viene el humanismo, el colonialismo, la imprenta, el absolutismo, el protestantismo, y la gran magia del gótico son las catedrales. Se elevan los arcos de forma ojival para llegar al cielo. Se hacen las grandes catedrales de las grandes ciudades. Y para poder sostener esos muros, se hacen grandes huecos, grandes óvalos, y ahí entra la llama de Dios a través de las vidrieras. La Catedral de León, por ejemplo, tiene 1022 metros cuadrados de vidrieras. En la Guerra Civil, todas menos una se salvaron. Se han reconstruido. ¿Querréis creer que la que más brilla era la que tenía los materiales antiguos? Después viene el Renacimiento. Italia. Un gran descubrimiento. Los pintores tenemos un problema. En una superficie pretendemos hacer un paisaje, una figura o algo que tenga volumen. Pero solo tenemos 2 dimensiones en la superficie. Y necesitamos 3 porque el espacio, el volumen, tiene 3 dimensiones. Y viene Masaccio y descubre la perspectiva. Bramante en uno de los palacios tenía poco espacio y para aumentar la perspectiva, las columnas de un espacio a otro las hizo más pequeñas para que así la gente creyera que ese pasillo era monumental. Trucos ópticos a través de la perspectiva.
Ya viene la armonía, la proporción. En el Renacimiento el hombre pasa a ser el centro de todas las cosas. Y Luca Pacioli habla de la sección áurea, que si queréis después, incluso en un huevo o en la manzana de Apple, os hablaré de ella, o en la pirámide de Keops. Vosotros sois en parte la sección áurea. Hasta la cara de Paul Newman es sección áurea. Por eso parece guapo. Porque hay armonía y proporción. Si vosotros viajáis a Florencia, esa república que lo fue independiente y que ahora está muy limpia porque cobra por entrar para que no se contamine, y vais al Palacio de los Uffizi, ¿quién pudiera estar cenando con los Medici, con Dante, con Petrarca, con Botticelli, con Rafael, con Leonardo, con Miguel Ángel, con Isabel del Este, con Ludovico Sforza? Si vais al Museo de los Uffizi encontraréis algunos cuadros de españoles, de Velázquez o de Goya, pero encontraréis dos magníficos cuadros de Sandro Botticelli, Venus saliendo de las aguas y la primavera, cuadros alegóricos. La perspectiva áurea la aplica Botticelli en Venus saliendo de las aguas. Imagen ya casi perfecta, anatómicamente solo tiene un defecto, el hombro izquierdo un poco bajo y alargado. Si hablamos de Florencia, tenemos que hablar de Leonardo. Ese niño de Vinci, mágico, extraordinario, que jugaba con su tío en el arroyo cercana a construir barcos, barquitos pequeños, para ver el movimiento de las aguas, que decía que todo se aprendía de la naturaleza, que todo estaba escrito. Ya sabéis que el cuadro más famoso es el de Lisa Geraldini, esposa de Francesco de Giacondo, del que se ha hablado mucho y que después me permití hacer un esquema. Nosotros veremos que desde los brazos hasta arriba llegaremos a la punta de la nariz, donde también aplica la sección áurea. También en la Última Cena, esa Santa María de la Gracia, donde Napoleón dejó los caballos, que por arte de magia se ha salvado la Última Cena y que parece ser que el segundo por la izquierda es un autorretrato. Se habla mucho, hay composición en triángulos, en grupos de triángulos, 4×3, 12, los apóstoles y en el medio Dios Padre. Fijaros que ha habido hasta terremotos y ha seguido salvándose. Y si os dais cuenta, la perspectiva de la cena es muy parecida a la perspectiva de nuestra obra universal de nuestro Velázquez en Las Meninas. Fijaros si era curioso, decía que la curiosidad es la base del aprendizaje, Leonardo da Vinci, que cuando vio a un anciano de cerca de 100 años que iba a morirse y no tenía familia, le dijo: me ocuparé de tu enterramiento, si me lo permites. Pagaré todas esas cosas. A su vez, tenía intención, de una vez que muriera, hacer una disección como a los cadáveres, que entonces estaba prohibido y estuvieron a punto de meter en una cárcel. Comprobó en esa disección que las arterias estaban obstruidas en ese hombre de cerca de 100 años. Las láminas de anatomía de Leonardo son magistrales. Comprobó que un niño muy pequeño que había muerto tenía las arterias diferentes, no estaban obstruidas. Vio que era la diferencia. ¿Habría hecho el primer diagnóstico de arteriosclerosis? Es posible. Por supuesto, yo soy un admirador de este hombre de Caprese, que su madre tenía bastantes hermanos y su madre se lo da a la esposa de un picapedrero. A Miguel Ángel le salen los dientes jugando con el mármol, entre el polvo del mármol. Él dice, Miguel Ángel era así, decía, la figura está ahí, solo hay que quitar lo que le sobra. Vaya tela, Miguel Ángel. Arquitecto, escultor, pintor, humanista, hombre renacimiento, poeta, amigo de Vittoria Coloma, decían que en una secta es David. Ese gigante florentino que pasean por la calle de Florencia, que tardan 4 días en llevarlo por la noche para situarlo en la Plaza de la Signoria, que pesa 6 toneladas, que es un bloque de mármol con el que nadie se había atrevido. Miguel Ángel hace una escultura de mármol gigante, de barro, y la coloca en una bañera. Y le echa leche, la cubre, y después va quitando leche.
Y lo que va sobresaliendo es lo que él va haciendo. Trabaja de día, de noche, está obsesionado con la escultura. Tiene 27 años. Quiere hacer el gran gigante y creo que lo consigue. A veces dormía junto a la escultura. Si hacía frío en invierno, se ponía guantes, se ponía gorro y allí estaba trabajando. ¿Qué os voy a decir? Después trabaja en la Sistina. Julio II le encarga la gran tumba. Julio II era un papa guerrero, no era nadie Julio II. Dos personalidades opuestas, contradictorias. Y le encarga una tumba que tenga 20 figuras, que tenga 20 metros de altura. Eso es imposible. Sería el trabajo de toda una vida. Y en este intermedio, al final, queda en 3 figuras. Una de ellas, el David, el Moisés, que solo con ella ya merece la pena recordar la tumba de Julio II. Si ustedes van por el paseo de Roma, llegan al donde está el teatro, el gran teatro romano, y suben el Coliseo. Suben a la izquierda una cuestecita, está San Petro in Vincole. En esa iglesia está el Moisés y la tumba de Julio II. Pero interrumpe eso porque le encarga la Capilla Sistina. La Capilla Sistina tuvo muchos cambios y Julio II le dice: quiero que hagas ahí los apóstoles. Más de 1000 metros, 40 metros de altura, 20 metros de altura y 40 de profundidad. Un rectángulo en el que quiere que pinten los apóstoles, al fresco. Se vuelve loco porque al principio nada le sale bien, él no era un experimentado al fresco. Tarda 3 años, pero al final la creación de Adán, que también lleva la perspectiva áurea, el número áureo, lo pinta en 6 días. Ahora mismo la mano de Dios Padre y de Adán es un icono, como símbolo. Y parece ser que si estudiamos Dios Padre y los santos y las imágenes y hacemos un corte por la mitad del cerebro, coincide perfectamente con la forma del cerebro humano. Más tarde le encargarán la parte frontal, el juicio final. 400 figuras. Julio II metiéndole prisa. Un cardenal detrás de Julio II dándole caña. Y Miguel Ángel, que tenía un carácter muy fuerte, solo se le ocurre coger y a ese cardenal pintarlo abajo a la derecha. Por supuesto le pone cuernos y rabo. Y cuando el cardenal se queja al Papa: hombre, por Dios, dile que quite eso, el Papa le contesta: mira, yo puedo atender a la gente del cielo, incluso a la del purgatorio, pero al infierno no me atrevo a meterme. Allí quedó para siempre. Rafael, sereno, la sensibilidad, las estancias del Vaticano. Parece ser que un día se encuentran Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Tienen cierto pique, cierta envidia. Son 2 grandes monstruos, 2 grandes genios. Y le dice Miguel Ángel: siempre vas rodeado de súbditos como un príncipe. Y a Rafael no se le ocurre otra cosa que decirle: tú siempre caminas solo como la muerte. Ya saben ustedes que Miguel Ángel tenía la nariz ladeada por desviación de tabique, porque cuando estaba en el taller discutió con Torrigiano, que lo tenemos aquí en el San Jerónimo de Barro del Museo de Bellas Artes. Hubo una discusión y le pegó un mazazo. Le desvió el tabique a nariz. Y él llegó a decir: soy feo, necesito suplirlo creando belleza. Fue un ser atormentado. Cuando murió tenía la 4ª parte de dinero que los mejores banqueros de Roma. Hoy sería un ídolo, como los del rock, como lo fue Einstein o Chaplin. ¿Sabéis la anécdota? Le dice Einstein: Chaplin, te admiro porque te conoce la gente, te quiere la gente, todo el mundo se ríe y todo el mundo te entiende. Y Chaplin le dice a Einstein: y yo te admiro porque la gente te quiere, te aprecia y no te entiende nadie. Llegamos al barroco, al naturalismo, al claroscuro, a Caravaggio, pendenciero, matón, que visita prostíbulos pero que le hacen cargos el Papa. En el último viaje había pagado el viaje para volver a Roma, que estuvo antes en la cárcel y después escapó. Había pagado el viaje y no lo cogió a tiempo, y en el siguiente viaje se hundió.
es el padre del claroscuro, el gran Caravaggio. Claro, en esa época tenemos a Rubens. Rubens tenía una cosa curiosa. Cuando le sobraba pintura, manchaba los siguientes lienzos, en tonos suaves. Y después, cuando él pintaba, utilizaba poca pintura, pero la que tenía debajo producía reverberaciones que parezca tan colorista. Las Tres Gracias tiene a perspectiva áurea. Las vi hace poco, hace unos años ya. En el Prado están sobre 3 maderas de roble. Se estaba arqueando un poco y había 1 centímetro de separación, las han restaurado el gran Rubens. Claro, de esa época tenemos a Rembrandt. Rembrandt es un hombre extraordinario que vive rico y muere pobre. Era un gran coleccionista, coleccionaba todo. Cuando le entraba mucho dinero, lo gastaba. La primera mujer era bastante rica, muere. Después está con Saskia, la segunda. Y antes de morir, unos años, pone las cosas a nombre de su hijo y de la mujer, porque él estaba arruinado y cuando muere solo tiene los útiles de pintura y la ropa que lleva puesta. ¿Quién lo iba a decir? Si vamos a la National Gallery de Londres, es un icono todavía de modernidad. Hace muchos retratos con mucho empaste, hace pocos paisajes. Por supuesto, tenemos que hablar de nuestro Velázquez. Velázquez es lo mejor de lo mejor. Luego, si queréis, si alguien tiene curiosidad, hablaré de algún retrato de Velázquez. Velázquez, Murillo, como todos los conocéis, pues por eso me voy a parar menos en ellos, porque seguro que sabéis muchísimas cosas de Velázquez y Murillo. Después viene el rococó en el 18. Decoración, lujo, burguesía, ostentación, tiempos de la Ilustración. Los Canaletto Guardi, los Tiepolo, los Watteau, los Gainsbourg. La baronesa Thyssen hace poco vendió un Gainsbourg que había en el Museo Thyssen de Madrid, al lado de una puerta, en 8 millones de euros. Y nuestro Goya. ¿Qué voy a decir de nuestro Goya? También lo conocéis, ese hombre de Fuente de Todos, con fuerte carácter, que por la noche cogió un farol y se fue a las afueras de Madrid y a partir de ahí sacó los fusilamientos de 2 de mayo. Enamorado de la duquesa de Alba y que un buen día discuten los dos, debían tener los dos el mismo genio. Y él bebe y esa noche coge a una criada, le dice que se siente y pinta la cara de la duquesa. La pinta vestida y la pinta desnuda. Lo tenemos en Madrid. Por eso la maja en realidad tiene una cara relativamente vulgar. Otros dicen que si era Pepita, la amante de Godoy. Después viene el neoclasicismo. Tras la Revolución Francesa, el auge de la burguesía, se vuelve a las formas clásicas y tenemos los grandes románticos, sobre todo los franceses. David, Gros, Ingres con su gran odalisca. Hay una anécdota de Ingres. Cuando va al Louvre, con 82 años, le dicen: maestro, si eres el más conocido de Francia, incluso a nivel mundial, ¿por qué vas al Museo del Prado, al Museo del Louvre? Contestó: aún aprendo. Soy de los que pienso que la vida es un aprendizaje. Tenemos después el romanticismo, la espiritualidad, la imaginación, el ocultismo, la locura. Friedrich de la Croix-Géricault. Ayer había aquí un libro que tenía de portada un cuadro de Friedrich, del alemán. Bajamos del cielo al suelo y llegamos al realismo, al siglo XIX, a la clase obrera, y si estuviéramos en el Museo de Orsay de París, nos encontraríamos con cuadros de Corot, de Courbet o de Millet. Courbet, el nacimiento del hombre o algo así, o el origen del mundo. Una mujer en la que se ve el sexo, que para él, parece ser que era su compañera, para él representa el nacimiento. Y tenemos a Millet con las espigadoras, con el Ángelus. Dalí decía que Millet era su pintor favorito y de hecho él lo utiliza como fondo en algunos cuadros. ¿Quién no conoce el Ángelus? Y nos vestimos de fiesta porque nos vamos al aire libre. Nos vestimos de magia, de color, de luz. Cogemos formatos pequeños y nos vamos a las afueras de París. Señores, estamos pisando el impresionismo. Yo siempre he dicho que el hombre en pintura es el dibujo. Somos más serios, más austeros, tal vez hasta más aburridos, porque nuestros zapatos son parecidos. Las mujeres se ponen de 1000 formas los zapatos, de 1000 formas los vestidos, de 1000 formas la ropa interior. Nosotros tal vez seamos la seriedad, el equilibrio, la austeridad, el ser rigurosos.
Y la mujer es el color. Esa parte barroca de sensualidad, de formas, de curvas, de magia. Los impresionistas salen a pintar al aire libre y no utilizan el negro. La vida es una fiesta. Para coger colores que se acerquen al negro, cogen complementarios. Violeta y amarillo. Si ponen más violeta, tenderá a un color y más amarillo a otro. Azul y naranja o rojo y verde. Ahí tenemos a los Manet, a los Monet, a Frédéric Bastille, el gran movimiento del 19. Y como es un momento de alegría, empiezan a coger temas como el circo o el cabaret. Viene el neoimpresionismo con el puntillismo a base de puntos de Paul Signat o de Seurat. Y viene Van Gogh. De Van Gogh voy a decir pocas cosas porque es mágico, seguramente lo habéis visto en la exposición que hay en la Caixa. Lo que el color es a la imagen, el entusiasmo es a la vida. Sueño con pintar y entonces pinto lo que sueño. Un ser atormentado que se acaba pegando un tiro, que solo vende la viña roja, que cuando estaba en los psiquiátricos le vendía al de al lado el café para poder comprar colores, que siempre a su hermano le pedía el primero el amarillo, y es el que mejor ha utilizado los amarillos, ese amarillo azufre atormentado, que desde el hospital de San Remy pinta la noche estrellada cuando alquila la casa amarilla, que coge entre 12 y 15 girasoles de 93 por 72 centímetros para hacer diferentes versiones, que en su momento uno de ellos es el cuadro más caro de la historia, valiendo 6.000 millones, que después al final con el retrato del doctor Gadget, que hay dos versiones, uno de ellos tiene una planta adormilera al lado, se venden 7.000 millones, también en ese momento es el cuadro más caro de la historia. Un ser atormentado y un ser que nos ha dejado el gran legado de su pintura. Cuando quiso ser pastor protestante, se metía con los mineros en Escocia. Le decían, este está loco. No estaba loco. Era un luchador atormentado. Incluso cuando se enamora de la prostituta, pone en el dibujo sorrow, tristeza, porque lo que hizo fue pegarle la sífilis. Se enamora de su sobrina, pone la mano en la llama y le dicen que se vaya allí. Su padre era muy autoritario y nunca lo comprendió. Un ser atormentado. Ya conocéis el episodio de la oreja. Por cierto, el retrato de la oreja nos engaña un poco. El que aparece como él se ve de perfil es la otra la que se corta, diferente de la que aparece en el cuadro. Tenemos a Toulouse-Lautrec en el impresionismo. Unos dicen que él se cayó del caballo, seguramente, otro que será un defecto congénito. Este hombre, al que su padre, una vez que se cae, no lo acepta, su padre era el bon vivir, el buen vividor de clase alta, que se ocupaba de caballos, de mujeres y demás, y él, huyendo de todo eso, se va a París y hace de su vida su pintura y de su pintura su vida. Visita los burdeles, va al Molino Rojo, pasa las noches bebiendo absenta, se hace amigo de los dueños, de las prostitutas, también se enamora de una de ellas, y hay una gran dama que después se enamora de él. Pero ella no cree en el amor, sigue bebiendo. Su madre tiene miedo de que cualquier día le pase cualquier cosa. Revoluciona el cartelismo, utiliza mucho el lápiz, el pastel, pinta sobre cartón, le faltaba dinero, llevó una vida ruinosa, pero cambió la cartelería y nos dejó mucho arte. Toulouse-Lautrec sigue siendo un icono de modernidad. Tenemos a Gauguin, ese hombre que se dedicaba a las finanzas, que nació en un barco, que tuvo 6 hijos y que empieza a pintar los domingos. Y que en un momento dado, cuando el crack deja la banca y se dedica solo a pintar. Que viaja a las Martinicas, que viene para que Durán Ruel le haga una exposición, que no vende nada, que va amargado, que la mulata le había robado las cosas y que toma un ungüento, se fastidia el estómago y muere a los 6 meses. Pinta en plano, es posimpresionista. Tenemos a Cézanne, el padre de la pintura moderna, también con problemas. El día que venía de pintar le da un ataque, cae en el campo y un campesino con una mula lo coge en su carro y muere al día siguiente. Picasso era un gran admirador de Paul Cézanne y dice que es el padre de la pintura moderna. Dice que fue el que le inspiró el cubismo.
Después llega el simbolismo, onírico fantástico, el arte por el arte. El modernismo, el foco catalán de Joaquín Mir, de Nonel, de Ruiseñol, y la Viena de 1900, de Gustavo Klimt, de Egon Schiele y de Oskar Kokoschka. Klimt es muy elegante, pinta a la alta sociedad de la Viena de 1900, y Kokoschka es el contrapunto. Cuando tiene un desengaño amoroso, coge una muñeca a tamaño natural y la viste. Va con ella al cine y paga 2 entradas. Un buen día le dice un amigo: hombre, Óscar, que se ríe la gente de ti. ¿Cómo estás haciendo eso? Él va al jardín, intenta enterrarla. Una vecina que lo ve llama a la policía. Se está cometiendo un asesinato. Cosa de Oskar Kokoschka, otro genio. Después, en el siglo XX ya se hace más materialista, más consumista, y hay diferentes corrientes. El fauvismo, el valor emotivo del color. Cuando Matisse expone con Monet, un crítico dice: Mon Dieu, Monet entre las fieras. Matisse utiliza el color libremente. Admiraba a Picasso, Picasso a Matisse, y Picasso llegó a decir: Matisse tiene un sol en el vientre. Por cierto, estuvo por Granada pintando. Y de esa época modernista tenemos a nuestro Sorolla, la luz hecha España. Lo admiraron más en Estados Unidos la Real Society que aquí. A mí me parece magistral, pinta la luz y el color como nadie. Estuvo también en vuestra tierra y en mi tierra, en los Reales Alcázares, pintando vistas de los Reales Alcázares, nuestro Sorolla. Después viene el expresionismo. Acaba la guerra mundial y Europa está destrozada. El expresionismo con Modigliani, con Chagall, con Solana, con Munch. Munch tiene muchos problemas. Está muy cercano a la muerte, muere cuando él era pequeño su madre. También la madre de Miguel Ángel murió cuando él tenía 6 años. Muere su hermana, él está obsesionado, tenía bastantes enfermedades. Él dice que estaba en la isla de Krakatoa y que vio un volcán en erupción. De ahí el cielo rojo de su cuadro más famoso. Hay 4 versiones del Grito. El Grito es un icono del siglo XX porque vivimos con la angustia, con el tiempo de prisa, con la inseguridad. Parece que todo funciona más rápido. Por cierto, el Museo de Noruega robaron el Grito. Sí, tenía alarmas, pero como era sobre cartón, cortaron con un cutis por dentro y se lo llevaron. Modigliani muere alcoholizado. Decían que si pintaba las figuras tan alargadas, porque el alcohol y las drogas le hacían verla así. También había esos pensamientos sobre nuestro Greco. Cuando su hermano italiano sabe que se muere, le dice: enterradlo como a un príncipe. Pero vivió en medio de la pobreza la bohemia de París. Tenemos el muralismo, sobre todo en México, con Rivera y Frida Kahlo. Una pintora increíble. Tiene un accidente de coche que le atraviesa a la Tate de Londres. Veréis papeles recortados. El gran caracol, cuando ya Matisse tenía problemas en las manos, lo mismo que Renoir tenía artrosis, manda a recortar papeles y los va pegando. La última época de Matisse. Después viene el cubismo con nuestro Picasso. Destruye la perspectiva, hay una trama geométrica, utiliza el collage. Un buen día se le ocurre a Picasso coger el sillín de una bici, coger el manillar de una bici y con el sillín y el manillar decir cabeza de toro, como si fuera una escultura. Es el gran creador por excelencia, nuestro malagueño. Tiene miles de cuadros, ya sabéis, tiene la época rosa. El primer viaje que hizo desde París le pide dinero a Manolo Huguet. Estaba sin un duro. Es la época de Fernanda Olivier, su primer amante de París. Después viene la época rosa, ya pinta los circos, los saltimbanquis, aclara la paleta. Después viene la señora de Aviñón. Cuando pinta a la señora de Aviñón se lo enseña a unos amigos y le dicen: ponlo de cara a la pared que no lo vea nadie, parece que has escupido vinagre. Después se convierte, ya sabéis que ahora mismo en el MoMA de Nueva York es el cuadro más conocido. La señora de Aviñón, basada en las visitas que le hacía a un burdel, en el que se apuntan claves geométricas, lo que después parirá de la mano de Picasso, el cubismo.
En el cubismo también tenemos a Juan Gris, a Fernando Leger, que hacen cubismo analítico. Y Picasso pinta lo que es el símbolo de la opresión. Basado en Guernica, en el bombardeo, coge un lienzo, tiene cerca de 8 metros. Picasso pocas veces hacía estudios, pero en este caso hace 52 estudios, que yo vi en el Casón del Buen Retiro, en color, en pequeño formato, hasta llegar al Guernica. Yo creo que ya estaba tan cansado de hacer estudios por una vez, que al final por eso lo deja en blanco y negro. Ahí hay caballos heridos, hay mujeres con niños en brazos, hay perfiles, hasta la lámpara tiene pico, tiene punta, tiene tragedia. Es el símbolo de la opresión. Y yo creo que es muy listo, porque unas figuras que aparecen de perfil aparece en un cuadro de Ingres nada conocido en blanco y negro. Siempre hay que beber de las fuentes de los que nos precedieron para intentar seguir remontando el vuelo. Y hemos llegado al futurismo, a los italianos, al movimiento. Boccioni llegó a decir que era más bonito una moto de prisa que la victoria de Samotracia. Comprenderéis que estamos en la era industrial, en la época del movimiento, pero que yo no comparto esto. Si vosotros vais al Louvre y veis subiendo esa escalera la victoria de Samotracia, veis que es majestuosa, se eleva al cielo. Como viene el cine y la fotografía y los pintores nos vemos perdidos y no sabemos superar lo que ya hay, pues salimos por los cerros de Úbeda y hacemos abstracto y nos vamos con Kandinsky, con Mondrian, hacemos constructivismo y en este caso, como aquí en España, en Europa hay guerras, los grandes creadores, el eje va a ser, en vez de París, Estados Unidos. Y se van allí los grandes creadores. Y tenemos la pintura de acción de William de Kooning. Fijaros si era pintura en acción y vida en acción, que él mismo muere a 220 en un accidente de coche. Él ponía el lienzo en el suelo, cogía bote de pintura, le hacía diferentes agujeros, empezaba a pasar por allí, intentaba hacer abstracto, expresionismo abstracto. Tenemos a William de Kooning, tenemos a Marc Rothko. En la Tate Gallery tiene una sala solo para él, Marc Rothko. También acabó suicidándose. Tenemos después el dadaísmo, el constructivismo de la Revolución Rusa, y después el dadaísmo, reacción a los desastres de la guerra, reivindicando el azar, lo absurdo, materiales de desecho, el arte povera, las instalaciones. Se cogían cosas y se pegaban en el lienzo. En el Thyssen hay algunas obras de esta época. Y hartos de dar vueltas, nos vamos a Porligat. Y cansados de ver, nos acostumbramos a soñar. Y sacamos de los sueños las formas de pintar. De ahí a Dalí solo un paso. Llegamos al surrealismo, al psicoanálisis, a Sigmund Freud, a la fantasía, a Giorgio de Chirico, a Dalí, a los relojes blandos, a la LED atómica. Dicen que estaba desayunando Dalí en Estados Unidos. Allí desayunan huevos y bacon, entre otras cosas. Y aquel día se le ocurrió pintar un cuadro muy pequeñito. Relojes blandos, la persistencia de la memoria. Uno de sus cuadros más famosos. En la LED atómica, por cierto, también se cumple la regla áurea de los cuadros, que si queréis después comento. Bueno, pues tenemos el arte conceptual. Es una corriente más. Yo no soy muy partidario del arte conceptual. Imaginaros que a mí me ponen un plato, me dicen, mira, vete a un restaurante exquisito y vas a cenar langostinos tigre. Y yo veo que en el plato no hay nada más que un poquito de salsa y me dicen, no, hombre, es el concepto, es comida conceptual. Digo, coño, pero me he ido sin comer. Así que yo, los conceptos, mejor por escrito, el arte, la pintura, es un arte visual sobre todo. Está la nueva figuración, con Antonio López, con Freud, el nieto de Sigmund Freud, y está el arte cinético basado en los ordenadores, con Basser-Ley y los efectos ópticos. Con esto he hecho un resumen muy rápido, porque como le dije, me regaláis lo mejor que tenéis, vuestro tiempo, que como de muchas cosas vosotros sabéis más que yo con estas 4 pinceladas. Sí quiero dejar tiempo para si alguien quiere hacerme alguna pregunta, y os agradezco lo mejor que tenéis, vuestro tiempo, que me lo hayáis dedicado. Muchas gracias.